¿Qué tipo? Habíamos visto que si tenemos este cromosoma aquí y observamos esta región que está aquí y la hacemos grande, esta región, si la hacemos grande, vamos a observar que tiene diferentes regiones, entre ellas la región HLA en el cromosoma humano. Esta región HLA del cromosoma humano, si la amplificamos muchísimo, vamos a ver que se compone de diferentes regiones. La región D, la región B, la C y la A. Si la región D la amplificamos muchísimo, vamos a ver que se compone de diferentes genes. Los genes de la región de P, los genes de la región de Q y los genes de la región de R, además de otros tipos. Todos esos, cada uno de estos genes codifica proteínas del complejo principal de esta proteína. Solo vimos la descripción. También habíamos visto que en el cromosoma humano los genes del complejo principal de esta proteína están en el cromosoma 6 y se llaman HLA. En ratones están en el cromosoma 17 y se llaman H2, también habíamos visto por qué se llaman H2. En 23 en bovinos y se llaman bola, en el cromosoma 7 en cerdos y se llaman SLA, 20 en caballos y en ovinos y se llaman ELA y OLA respectivamente, y en el cromosoma 16 en pollo y ahí se llaman de una forma diferente, BF, BL. Bueno, ahí también habíamos visto que aunque en las distintas especies, incluyendo el humano, el bovino y el ratón, se localizan en diferentes cromosomas, en realidad dentro del cromosoma se organizan en las mismas regiones que codifican tres tipos de moléculas: las moléculas MHC de clase 1, las moléculas MHC de clase 2 y las moléculas MHC de clase 3. Habíamos visto que las moléculas MHC de clase 3 no las vamos a ver nosotros porque codifican proteínas secretadas de complemento de inflamación que no tienen nada que ver con las proteínas que intervienen en el rechazo a antígenos. Pero sí, habíamos visto que las moléculas MHC de clase 2 son glucoproteínas que prácticamente son expresadas por todas las células nucleadas y que tienen la función de presentar antígenos de origen peptídico a células T cooperadoras. Mientras que las moléculas MHC de clase 1 son glucoproteínas que van a ser expresadas únicamente por células presentadoras de antígeno y que van a tener la función de presentar el antígeno de origen peptídico a las células T cooperadoras. Las MHC de clase 1 presentan antígeno de origen peptídico a las células T citoplasmáticas. ¿Verdad? Ahora, bien. Ahora bien. Veamos. Si ustedes toman esta región que codifica a las moléculas, al complejo MHC, si toman la región que tiene todos estos genes en el cromosoma de humano o de ratón, así se vería. Si toman el de humano, así se vería. Y si toman el de ratón, así se vería. Fíjense bien cómo, de distancia, en el ratón, en rosa, están los genes que codifican las moléculas MHC de clase 1. En azul están los genes que codifican las moléculas MHC de clase 2. Y en verde están los genes que codifican las moléculas MHC de clase 3. Entonces en el ratón están 1, 2, 3, 1, ¿verdad? Y en el humano están 2, 3, 1. Acuérdense que estamos hablando de esta región enorme de DNA en el cromosoma,
que se divide en regiones pequeñas, que se divide en regiones más pequeñas, que se divide en genes. Y entonces fíjense bien cómo en el humano, la región 2, la región HLA, donde están los genes que codifican las moléculas MHC de clase 2, se divide en la región D, y está la región de P, de Q y de R. Y aquí en rosa se ven los genes que codifican a la región, a las moléculas MHC de clase 1, que es 1B, 1C y 1A. Y estos codifican 3 diferentes tipos de genes. Así es como se vería. Si se fijan, independientemente de la especie, están como que agrupadas. Independientemente del orden, están siempre agrupadas. ¿Sí? ¿Eso por qué es importante, no? ¿Eso por qué es importante? Pues ya lo vemos. Fíjense bien, las moléculas de las regiones K y D, ¿verdad? K y D en ratones, que en este caso sería K y D en ratones, y serían A, B, C en humanos, se denominan moléculas MHC de clase 1 clásicas. Profesor, Sí. ¿por qué las letras diferentes? ¿Cuáles letras? Bueno, ¿por qué en el ratón es K y D y en humanos A, B? ¿Entró en clase pasada? Mm. Ahí. Ah. Los genes en las regiones, fíjense bien, IA e IE, ¿verdad? Y en las regiones DP, DQ y DR, los genes que están en esas regiones van a codificar a las 2 cadenas de las moléculas MHC de clase 2. A las 2 cadenas. Ahorita lo vamos a ver, pero fíjense bien cómo está aquí. Cadena alfa y cadena beta, cadena alfa y cadena beta, cadena alfa y cadena beta. Alfa, beta, alfa, beta. Aquí están los genes que codifican a la cadena alfa y a la cadena beta de las moléculas MHC de clase 2. Aunque están en posición distinta, aunque ahí los ven ustedes en posición distinta y en color distinto, azul y rosa, las moléculas que son codificadas por estos genes, en realidad, son muy similares estructuralmente, o sea, se parecen mucho. Y cuando una molécula, muchachos, desde el punto de vista bioquímico, se parece mucho a otra molécula, ¿qué puedes inferir de esa molécula? Que tiene la misma función. Entonces, ¿cómo tienen características estructurales muy similares? Quizás la función sea muy similar, ¿verdad? Muy bien. Las moléculas MHC de clase 3 que ustedes ven ahí en verde también son muy importantes para una respuesta humanitaria, también, pero no están relacionadas con las moléculas MHC de clase 1 y clase 2. No tienen la misma función que ellas y por lo tanto ahora no los vamos a estudiar. Ahora, con todos estos antecedentes y un poquito de historia, ahora sí vamos a comenzar a estudiarlos. Sucede que los loci que conforman el MHC son polimórficos. ¿Qué significa eso, Jessica? Los loci del MHC son polimórficos. ¿Y puede tener varias alternativas de ese mismo gen? Bueno, muy bien. Existen muchas alternativas de ese gen. Y acuérdense que cada alternativa de un gen se llama alelo. ¿Verdad? En cada locus, o sea, en cada locus hay un alelo distinto.
Sucede que la mayoría de los individuos, la mayoría de los animales, incluyendo los mamíferos, incluyendo las aves, la mayoría de los animales cuando se forman, pues ustedes saben que reciben la mitad de su material genético de la madre y la mitad del material genético del padre, ¿verdad? Cuando se forman, casi todos heredan estos loci como grupo. ¿Qué quiere decir eso? Yo les había dicho que todo el complejo MHC está en un solo cromosoma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el padre le hereda la mitad de su material genético al hijo, pues le hereda todos los alelos que tiene en ese cromosoma. Cuando le hereda el otro cromosoma a su hijo, le hereda todos los alelos que están en ese otro cromosoma. ¿Sí queda claro? No le puede heredar la mitad de los alelos que tiene este cromosoma y completárselo con la mitad de los que tiene este cromosoma, porque le hereda todo el cromosoma. O le hereda el otro. Jane, explíqueme eso, por favor. ¿De tu solito? Ajá. A ver, se supone que pasa durante la... Bueno, no sé eso. Bueno, la que no es sexual o eso. Bueno, durante la... Fiesta. Ajá, durante se supone que cuando durante la fase y anafase eso, los cromosomas se alinean paralelamente. Entonces se supone que están compuestos por los cromátides, ¿no? Igualdad. Entonces una se separa y se une con su homóloga del cromosoma de la madre, homólogo, se va con el del padre. Entonces, ¿sí me entienden cómo? No. Porque una de la madre se va con la de la... Pero aquí supongamos que quitan los cromosomas de la mamá, ¿no? Con la izquierda. Y del lado derecho están los del padre, homólogos, por ejemplo, cromosoma 1, no sé, y otro 1. Entonces la cromatida del cromosoma 1 de la madre se va a juntar con la cromatida 1 del cromosoma del padre. Ajá, no, eso es totalmente falso. Ay, es que no sé cómo explicarlo. Sí, pero está mal. Entonces, no, sabe Carla, ayúdenme. Bueno, de lo que acaba de decir, se supone, bueno, no se supone, más bien no se puede, o sea, no se puede heredar la mitad y la mitad de un solo cromosoma. Se supone que todo el cromosoma es de la madre y todo del padre. Así es. Muy bien. De tal forma que el padre pues tiene la mitad de su material genético, ¿verdad? O hereda una mitad o hereda otra mitad. Para muchas características no es así. Para muchas características hereda una parte de acá y pudiese ser que el hijo hereda la otra parte de esta. ¿Sí me explico? Hereda, por ejemplo, ustedes tienen, lo que es que no me gusta poner enteros porque en enteros es difícil explicarlo para mí, pero si este entero se divide en dos, pudiese ser que la mitad de este entero lo herede y le completa con la otra mitad del entero que tiene en el otro cromosoma. Para los genes MHC no. En la mayoría de los casos, o le hereda todo este entero o le hereda todo este entero. No le puede dar la mitad de aquí y completarle con la mitad de aquí. De tal forma que la madre hace lo mismo. O le hereda la mitad de su, o le hereda un cromosoma de su par de cromosomas, o le hereda el otro. Se heredan así porque están tan cercanos los genes que se heredan como grupo. No sé si quede claro. No es que se herede un gen, por ejemplo, hay 5 genes pegados, hay 4 genes pegados y el otro cromosoma tiene sus alelos correspondientes, 4. Okay. No es que herede 1 y 3 y le complete con 2 y 4 de acá, ¿verdad? Para que sean los 4. O le hereda estos 4
o le heredas sexual. Como grupo, pero se heredan o estos o estos. De tal forma que si tú tomas un cromosoma del papá y tomas su otro cromosoma, tú ya sabes que o le heredó otro grupo o le heredó el otro grupo. Eso es muy importante, porque como se hereda como grupo, se llaman haplotipos. Los individuos entonces tienen dos haplotipos. O el padre hereda un haplotipo o hereda el otro haplotipo, porque se heredan como grupo. ¿Sí, Diego? Bueno. De tal forma que cada individuo va a heredar un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. No, usualmente no se hacen mezclas de haplotipos. O hereda uno del padre o hereda del, o sea, de los dos del padre o hereda este o hereda este. Y de los dos de la madre o hereda este o hereda este. ¿Cómo es, Isaac? Pues para los genes que componen los MHC, Ajá. se van a heredar un grupo de la madre, un grupo de la madre y un grupo del padre. A diferencia de nosotros, ¿cómo se ven nosotros? Ya no lo saben. Pueden ser como mezclas. Como mezclas, muy bien. Y van a ver aquella ventana, porque si Isaac me vuelve a pestañear, lo voy a tener que sacar. Otra característica importante de este grupo MHC, además de que se heredan como haplotipo, es que la expresión de los genes MHC es codominante. ¿Qué significa eso, Carolina? Ok, traducción, me vale que me saquen, no me importa si no aprendo. ¿Quién más se salió? ¡Ana! Yo no me salí, no, bien. Ah, perdón, entonces si ustedes sí saben. Todo dominante. Como que yo sea, no vengo, me vale lo que hayan visto. A ver, Carlos. Que no hay una dominancia de uno de los dos alelos, sino que los dos se van a expresar Si hay dos alelos, se expresa este y se expresa este. En otras características, uno es dominante. Si hay uno recesivo y uno dominante, nada más se expresa el dominante. Si hay dos recesivos, se expresa cualquiera de los dos recesivos. Pero en la expresión codominante siempre se expresan los dos, aunque sean diferentes. Es muy importante, porque ¿eso qué quiere decir? Que si tú tienes dos alelos idénticos, pues se van a expresar. No son idénticos. Pero si tú tienes dos alelos distintos, se van a expresar los dos y ya tienes como que dos formas distintas. ¿Sí queda claro? O sea, ¿qué te conviene a ti? ¿Tener dos alelos idénticos o dos alelos distintos? Sí. ¿Pero por qué? Como peras o mandadas. Nada de cóctel de frutas. A ver, Lorenzo. ¿Por qué te convendría tener dos alelos distintos? A ver. Porque, bueno, un ejemplo, si los dos son iguales, van a hacer una respuesta igual los dos, pero si son diferentes, la respuesta va a ser variada. Bueno, ok. Eso es lo que vamos a aprender en este capítulo. Entonces, tienen que, entonces por eso es muy importante que entiendan que la expresión es codominante, porque lo que sea que resulte,
Pues un individuo que tiene dos alelos distintos siempre tiene dos oportunidades diferentes a uno que nada más tiene una sola oportunidad. Ok. En una sola célula se van a expresar moléculas paternas y maternas. Entonces, si en una célula las paternas, las heredadas por el padre, son idénticas a las heredadas por la madre, pues la célula va a tener esas moléculas, una sola molécula en su, o sea, un solo tipo de molécula expresada en toda la célula. Pero si las moléculas heredadas por el padre son distintas a las de la madre, en esa célula las moléculas van a ser diferentes. Ok. Si ustedes aparean ratones de una cepa endogámica, que ustedes ya saben que es una cepa endogámica, ¿verdad, Nubia? A ver. Bueno, la población endogámica es un grupo de individuos que se reproducen entre ellos mismos, que al decir ellos mismos me refiero a los que tienen genes parecidos. Parecidos, o sea, así como familiares. Parecidos no es suficiente. Idénticos. Okay. De tal forma que se generan estas poblaciones de ratones que venden comercialmente. Ustedes pueden comprar un ratón de estos, va a costar como unos 2,000, 3,000 pesos. Ratones endogámicos donde todos sus genes todos sus alelos son idénticos a los de sus parientes. Son idénticos, son como clones, idénticos. Son importantes esos ratones porque como se comporta un individuo, como tiene los mismos alelos que el otro, como se comporta el individuo, tú puedes predecir cómo se va a comportar, ¿no? Si se aparean ratones endogámicos que son con alelos idénticos en todos los loci que tienen, cada locus MHC va a ser homocigoto, ¿verdad? Porque como el padre es idéntico a la madre y los apareas, pues el hijo va a heredar el haplotipo del padre y el haplotipo de la madre, que es idéntico. Entonces los alelos que hereda el padre son idénticos a los de la madre. Son homocigotos porque los haplotipos heredados por el padre y por la madre son idénticos. Y toda la descendencia va a expresar haplotipos idénticos. ¿Sí queda claro eso? Todos van a expresar los mismos haplotipos, todos. Ok. ¿Qué pasa si ustedes tienen, fíjense bien, si ustedes tienen un individuo de una cepa en la cual toda la población o todos los parientes son idénticos y tienen otra cepa que es diferente a esta cepa, pero que esta cepa entre ellos también es una cepa endogámica, todos son idénticos. Idénticos entre estos son idénticos entre estos, pero diferentes entre sí. ¿Me queda claro? Okay. Y ustedes aparean estos dos, así como en la cruza, aparean los rojos con los amarillos, que los rojos son homocigotos para los dos alelos y los amarillos son homocigotos para los dos alelos, pero estos dos alelos son diferentes entre sí. La descendencia que se llama de sus clases de genética, lo van a saber, la descendencia se llama F1. La descendencia F1 va a heredar haplotipos de ambos cepas. Es lógico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense bien. Este le hereda un haplotipo. O este. Pero es el mismo. O sea, siempre le hereda este. Aquel le va a heredar, que es el padre. ¿Le hereda este haplotipo o este? Que es el mismo. Siempre le hereda este. O sea, la descendencia F1 hereda un haplotipo de cada padre que corresponden a la cepa parental. Y sus células van a expresar las proteínas que codifica este alelo y las proteínas que codifican este alelo.
O sea, la variante de esa proteína que codifica el alelo amarillo y la variante de esa proteína que codifica el alelo anaranjado o naranja. Bueno, ahora, ¿por qué es tan importante el MHC? Estos experimentos se hicieron hace muchos años, pero determinaron la importancia de los genes que codifican a las moléculas MHC en todos los individuos. Fíjense bien por qué. Porque hicieron estos experimentos muy interesantes. Fíjense bien. Se aparean individuos de dos cepas endogámicas distintas y se genera la F1, ¿verdad? Y la F1 siempre va a expresar proteínas heredadas por el padre y heredadas por la madre, siempre, en sus células. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que es histocompatible con los dos padres. ¿Cómo es? Si yo tengo a la madre y le quito un pedazo de piel y se lo trasplanto al hijo, como el hijo tiene los mismos alelos que la madre, acepta el injerto. Si yo tomo al padre y le quito un pedazo de piel y se lo inserto al hijo, como el hijo también tiene los mismos alelos que el padre, acepta el injerto. ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Si yo tomo un pedazo de injerto de la madre y se lo quiero trasplantar al padre, como el padre no tiene los mismos alelos que la madre, lo rechaza. Si yo le tomo un pedazo de injerto al padre y se lo quiero trasplantar a la madre, como tiene alelos diferentes, lo rechaza. Y si yo tengo al hijo y le quiero tomo un pedazo de injerto y se lo quiero trasplantar al padre, como no tiene los mismos alelos el padre que el hijo, lo rechaza. Si yo tomo un pedazo de injerto del hijo y se lo quiero trasplantar a la madre, como la madre no tiene los mismos alelos que el hijo, lo rechaza. Entonces, pues estos experimentos lo que nos demostraron era que los genes MHC son los que determinan el rechazo o la aceptación de trasplantes en los animales. ¿De cualquier órgano? De cualquier órgano. De cualquier órgano. Obviamente lo que aquí no viene, porque este experimento se hizo mucho antes, Esteban, es que si tú tienes un padre de esta cepa y lo apareas con una madre de esta misma cepa y tienen descendencia, entonces los injertos se acercan entre todos. Del padre a la madre, de la madre al padre, de ellos a la descendencia y de la descendencia a ellos. También aplica en humanos. También aplica en humanos. También aplica en humanos. Y por ejemplo, como... Que sean homocigotos para todos los genes MHC. ¿Eh? ¿Alguna tribu? ¿Ok? Entonces, pues aquí es donde ellos demostraron que en realidad ningún padre puede aceptar injertos de la descendencia porque no tienen los mismos alelos. Porque el individuo, la sana descendencia, también heredó alelos del otro padre, que es diferente al primer padre, ¿no? Bueno, sí. Y por ejemplo, de la descendencia de este uno, entre ellos también se puede. O sea, son histocompatibles. En esas cepas endogámicas, sí. Y en las que no son endogámicas.
lo que vamos a ver. Bien. En cepas endogámicas sí. Sucede, Carla, que en todas las poblaciones animales, todas, pero sobre todo, digamos, en la humana, que es de las más, es la más diversa, existen muchos alelos de cada gen de clase 1 y de clase 2. ¿Qué significa que existen muchos? Significa que, imagínense, para el mismo gen en esta población, que son como 3, para el mismo gen, en el mismo locus, hay muchas variantes. Entonces, lo más probable es que todos los individuos en este salón tengan para ese gen, para ese locus, una variante diferente. De manera que no voy a encontrar aquí, 2 de ustedes no tienen para ese gen la misma variante. Así de diverso es el NHC. Así de diverso es. En una población exogámica como esta, como la de perros, como la de caballos, como la de aves, ustedes quieran. En una población exogámica, los padres son heterocigotos. Quiere decir que los padres tienen sus 2 alelos, pero los alelos son diferentes. Y el otro padre tiene sus 2 alelos y esos alelos son diferentes. Son diferentes entre sí y diferentes a los del otro padre. Como en la foto. Este es el padre, esta es la madre. El padre para este mismo gen tiene 2 variantes, ¿verdad? La madre tiene 2 variantes, pero son diferentes. O sea, hay 4 variantes en esos 2 individuos. Cuando se aparean, bueno, después de que se casan, pues ya sí casados. Cuando se aparean, que no es nada más por diversión, sino cuando se aparean, y hay un producto, por error o por lo que sea, cuando hay un producto, quiten esto de aquí, fíjense bien lo que da. Hay 4 posibilidades. Nace este hijo, y fíjense bien lo que pasa. El padre o le hereda a este o le hereda a este. Sucede que a ese hijo le heredó este. Y la madre o le hereda a este o le hereda a este. Sucede que le heredó este de acá. El padre o le hereda a este o este, le heredó este, amarillo. Y la madre o le hereda a este o este, le heredó el morado. Y acá también. El padre o le hereda a este o este, le heredó el rosa. Y acá la madre, este o este, le heredó el morado, el lila. Y el último hijo le hereda el rosa al padre y la madre le hereda el morado. Son las 4 posibilidades que puede haber. ¿Y el quinto? Esas son las 4 posibilidades que puede haber. Si los padres tienen un quinto hijo, podría ser cualquiera de esos 4. O sea, para que 2 hijos sean idénticos entre ellos, tendría la posibilidad de 1 en 5. ¿Verdad? Y eso, tienen Aunque sean hijos de los mismos padres, no son idénticos entre ellos. Ni siquiera, fíjense bien, son idénticos a los padres. Porque este hijo no tiene este alelo. Este hijo no tiene este alelo. Este hijo no tiene este alelo y este hijo no tiene este alelo. Ninguno de ellos es idéntico a sus padres. ¿Qué quiere decir eso en cuestión de histocompatibilidad? Que ni tus padres te pueden heredar órganos, te pueden trasplantar órganos entre ellos, ni ellos te pueden trasplantar órganos a ti, como los ratones, ni tú les puedes trasplantar órganos a ellos, porque no son homocigotos para esos genes. ¿Queda claro? Entonces, en las familias que tienen muchos hijos,
hay posibilidad de Entonces, en las familias que tienen muchos, la única posibilidad es de que haya dos hijos idénticos que sí se puedan trasplantar entre ellos, pero no a los padres. Pero entre los hijos. Después de que salga más idénticos. Darle muchas veces. 11 está bien. Todavía no lo explico. ¿Alguna duda? Sí, A ver. porque entonces, si no puede trasplantarse Ajá. entre sí, ¿por qué se supone que cuando van a hacer un trasplante de órganos buscan que sea un familiar? Pero es una otra cosa de verdad. Porque hay. Ay, Porque tienen más alelos en común, pero no todos. Entonces, ajá, ahorita lo Por eso los inmunosuprimen. Ajá. Por eso una persona que acepta un órgano de otra persona, su sistema inmune siempre lo va a ver como extraño, porque no todos los alelos son idénticos a los de las células que tiene el otro órgano que se le trasplanta. Entonces, si tiene algunos parecidos, la respuesta va a ser menor de rechazo. Y por eso a todos los individuos de poblaciones exogámicas se les tiene que inmunosuprimir de por vida, para que el sistema inmune no monte la respuesta contra nada, incluye contra el órgano. Que trasplantamos un corazón artificial y una cara artificial, la cara completa. No, o sea, lo tienen que Igual como si fuera una igual. Y por ejemplo, como las personas están en lista de espera, tienen que encontrar algo. No, esa es la peor, porque como está en lista de espera, el que te toque. El que te toque ahí. Y si te toca alguien totalmente diferente, A ver, el problema es que la gente que tiene listo, la gente que le trasplanta un riñón, un hígado, tiene un tiempo de vida muy limitado, ¿no? Porque si te toca un órgano de alguien muy diferente a ti, inmediatamente se monta la respuesta. Y a veces que ni con inmunosuprimiendo logras controlar ese órgano, ¿no? Entonces eventualmente vas a necesitar otro órgano. Entonces el tiempo de vida de personas es como de 5 años. ¿Y no sería más fácil que los descargan que fueran compatibles? Porque si está muy inmunodeprimido. Hay uno en Kazajistán que se parece. Y me recito los tipos que hay. ¿Perdón? No, pero de una población endográmica, si quiero trasplantar este órgano de una persona a otra, sería como más fácil. Sí, pero no hay poblaciones endogámicas en humanos ni en animales. Las poblaciones endogámicas son poblaciones que existen nada más en laboratorios supercontrolados. No existen en la naturaleza estas poblaciones endogámicas. Y entonces en los gemelos, uno no se le puede dar a otro. Entre ellos nada más, porque son totalmente homozigos. Jane tiene una Sí, Jane, yo lo sé. Y en las poblaciones endogámicas, todos tienen el tipo de sangre. Ajá. Usted dijo que había una posibilidad en 5 de que fueran iguales. Y ahí dice que era posibilidad en 4, pero no entiendo si ya se refiere a La combinación de estos, o sea, si tú te fijas así, este es 1, 2, 3 y 4. Van a ser diferentes. ¿Cuál es la posibilidad de que salga otro idéntico? ¿No? Bueno, entonces ninguno de la descendencia va a ser histocompatible con los padres. Eso es definitivo. Ahora, yo les había dicho que en realidad los genes MHC se heredan como haplotipo, o sea, o heredas este o heredas este. Eso es en el 99.9% de la población. O heredas este o heredas este, no hay de otro.
Sin embargo, hay una población muy pequeña, muy pequeña, en donde ocurre algo que se llama entrecruzamiento. ¿Qué es lo que ocurre con muchos otros genes? Es decir, ustedes ya saben que es el entrecruzamiento, ¿verdad? Los cromosomas se cruzan de tal forma que la descendencia hereda la primera mitad del cromosoma y la segunda mitad del otro cromosoma. Y lo que ocurre aquí es que se forma un nuevo haplotipo. Eran 4 haplotipos, 1, 2, 3, 4, y se pudiese en algunas circunstancias formar un quinto haplotipo. Esto, pues como ustedes se fijan, antes eran 4, ahora son 5, ahora es más diversa esta población. Ya tiene 5 diferentes haplotipos. O heredas este, o heredas este, o heredas este, o este, o este. Pero yo quiero hacer una pregunta. Entonces, lo que dije está mal. O sea, de lo que me preguntó el entrecruzamiento se supone que una cromatida se junta con la otra. ¿Está mal eso? No, porque usted dijo que una cromatida del padre se junta con la cromatida de la madre. ¿Cómo? Si está en una célula antes de la meiosis. Pero entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Durante la fecundación, el espermatozoide tiene la mitad del material genético, porque perdió la otra mitad, y el óvulo tiene la mitad del material genético de esa madre, porque perdió la otra mitad. En ese momento, ya perdieron la mitad cada uno. Está el haplotipo heredado por el padre, el espermatozoide, el haplotipo heredado por la madre en el óvulo. Se fusionan y se juntan los dos. Cada uno con su homólogo. Cada uno con su homólogo. Así es. No, entonces, el cromosoma, o sea, el material genético del padre es un cromosoma. Y el material genético de la madre es otro cromosoma. Y tú ya tienes el hijo ya tiene sus 2 cromosomas. No mitades de cromátido. ¿Algo más? Bueno, sucede que la recombinación genética genera nuevas combinaciones alélicas. Por eso la recombinación genética es un evento tan común en bacterias, porque hace que las bacterias vayan cambiando y mutando y mutando y mutando. Se van recombinando los cromosomas en bacterias y van generando nuevas variantes que pueden escapar este veneno. En los individuos grandes, como los mamíferos, las aves, los peces, todo, no es tan común la recombinación, no puedes estar cambiando tanto, porque imagínate, seríamos bien diferentes cada vez, ¿no? No es tan fácil. Pero llega un momento en que puede ocurrir y se genera más diversión. Generan nuevos alelos, eso es, generan nuevos alelos. El número, entonces, tan elevado de combinaciones permite una recombinación muy, muy extensa entre... Si se fijan, aquí, por ejemplo, este individuo heredó estos 3 genes de este cromosoma y estos 3 variantes o alelos los heredó de este de aquí. Entonces ya tener una nueva combinación de haplotipos. Es verdaderamente excepcional, no sé si por ahí me había preguntado esto, es verdaderamente excepcional que 2 individuos en una población exogámica como esta tengan grupos idénticos de genes, si no son parientes. Casi nunca ocurre. Si yo me pongo a analizar aquí el grupo de manchas de cada uno de ustedes, voy a ver que no hay ni uno que tenga la misma combinación de alelos. ¿No hay? ¿Por qué no hay? Porque imagínense, estoy poniendo un ejemplo que no es real, pero imagínense que haya 5 genes. Este gen tiene 300 variantes. Este gen tiene 200. Este 200 y este 200. Tendrían que tener la variante 1 para este, la variante 1 para este, la variante 1 para este y la 1 para este. Pero sí existe.
O sea, con sí existe, porque por ahí vi un estudio donde estaban buscando gente donadora en otros países. Hay por ahí gente que ya estudia el MH, dicen, aquí hay una persona que va a donar el riñón con cierto haplotipo. Pues acá en esta parte del mundo está un aceptado, alguien que necesita con el mismo haplotipo. Y si le pedí el mismo haplotipo, su esperanza de vida es más larga. Un poquito más larga. Pero tampoco igual que con el original, ¿verdad? ¿Y hay habido una depresión o algo así? el nuevo haplotipo que se creó, que es combinado, se hereda así. Ya se generó nuevo. Ese ya se va a heredar así. Esa es parte de evolución, es diversidad y contribuye a la evolución. Así es. Bueno, 10 minutos de descanso. Vengan frescos porque lo que sigue